utilizamos para acceder a los cajeros electrónicos. Otra firma electrónica simple sería cuando nos acercan un pack en las tiendas, supermercados, nos dan un lapicito digital y emulamos nuestra firma autógrafa y a la vez utilizan otro medio de registro o de comprobación que eres tú, que generalmente pues tiene que ver con una vinculación con una tarjeta de crédito o débito, o bien incluso significa que ya tienen un expediente tuyo en donde pues tienen forma de corroborar que eres tú la persona, o bien también te toman datos de tu ID como tal, tu identificación que utilices, ¿no? Esas serían las firmas simples, pero una firma electrónica avanzada requiere que alguien autorizado por parte de nuestros gobiernos, que puede ser la autoridad tributaria u otra autoridad gubernamental, en donde nosotros vamos y tramitamos una firma electrónica avanzada, en donde nos generan dos archivos, un punto key y un punto ser. El punto key sería una llave privada y el punto ser sería una llave pública en combinación con una contraseña. Y derivado de esta firma electrónica, que por cierto, en México, para tramitarlas, estas te toman del iris, te toman imagen del iris, te toman huellas digitales como tal para poder darte una firma electrónica avanzada. Esto para vincularlo, porque también tristemente ya se ha dado cuando fue otro modelo, el robo de identidad, que bueno, también, no sé cuántos de ustedes, yo lo hice, yo mandé en mi lugar a varios auxiliares que más o menos se parecían a mí a hacer trámites con mi credencial, ¿no? Eso pues es un robo de identidad prácticamente, ¿no? Estás usurpando el lugar de otra persona para hacer trámites oficiales. Yo lo llegué a hacer, pero ahora, en este momento, incluso ustedes en sus países, los bancos también, para poder ir a hacer un trámite al banco, oye, que una nueva tarjeta, que dame una chequera, que cámbiame mi NIP, ya te piden huellas digitales y algunos también te toman el iris para hacer trámites. Ok, una vez que tienen su firma electrónica avanzada, hay un archivo que se genera con la firma electrónica a la par, que son los famosos sellos digitales para poder elaborar facturas electrónicas. Entonces, el entorno de una facturación electrónica, se los voy a resumir de manera muy sencilla cómo está pasando al día de hoy en México. Tramitaste tu firma electrónica, le tramitaste sellos, generas tu factura en un lenguaje bajo el estándar XML. Ese archivito se lo vas a mandar a un proveedor autorizado por la autoridad fiscal para que lo estampe y lo selle, y ese proveedor te da un XML a ti sellado y le manda copia de inmediato a la autoridad fiscal, ¿vale? De inmediato. Así que de inmediato la autoridad sabe a quién le estás facturando, qué estás facturando, a qué precios y qué impuestos tiene esa factura. Eso lo sabe ya de inmediato. Teniendo toda esta información, la autoridad ya sabe cuánto estás facturando y ya sabe también cuánto te están facturando. O sea, sabe tus ingresos y sabe tus deducciones, ¿vale? Y bajo ese modelo, que es otro tema que pudiéramos hablar en otro momento, se viene un tema que son las revisiones electrónicas, en donde la autoridad de manera muy sencilla dice, oye, no coincide lo que estás declarando contra lo que estás facturando. Y se vienen una serie de revisiones como tal. ¿Sale? Bien. Entonces, vean estos números. Estos números corresponden al cierre de junio del 2021 por el caso México. Seguramente estos datos también los tienen en su país. ¿Vale? Esto pues nos lo entrega la autoridad tributaria. Observen cuántos contribuyentes han tramitado firma electrónica al momento en nuestro país, aquí en México. Prácticamente 17 millones de contribuyentes. ¿Vale? El dato, la verdad, a mí me pone a pensar que tristemente hay mucha evasión en nuestro país. 17 millones nada más somos los que tenemos firma electrónica. En un país que somos aproximadamente ya 130 millones. Solo 17 millones tienen firma electrónica. ¿Qué significa esto? Significa
que ni siquiera el 10% de los contribuyentes están emitiendo facturación electrónica. Y vuelvo al punto, necesitas emitir factura electrónica para poder cobrar tus ventas, tus servicios. ¿Vale? Y ahora vean este otro dato, 17 millones, ¿vale? 17 millones, de los cuales solo 10 millones están emitiendo facturas. Es decir, 17 millones tramitaron factura electrónica, pero de esos 17 millones, solo 10 millones están emitiendo facturas electrónicas. 10 millones para el volumen de población que somos en México. Señores, tenemos una evasión muy fuerte en nuestro país. Hay mucha informalidad, como seguramente debe estar sucediendo en sus países. Seguramente está pasando. Vean estos datos, seguramente los tienen también en sus países. Ahora, todavía nos vamos a hacer más drásticos, porque eso sí, las autoridades fiscales dicen, no, tenemos, en este caso, estos números prácticamente llegamos a 80 millones de contribuyentes activos, dice la autoridad. ¿Vale? 80 millones. Oye, a ver, aguántame. 80 millones según tu autoridad fiscal tienes activos, pero solo 10 millones están emitiendo facturación electrónica. ¿Qué pasó, estimado José? Levantaste la mano. ¿Quieres comentar algo? ¿Cómo estás? Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpa que no active la cámara porque estoy con una conexión muy baja, ¿no? No, no, adelante. Te pregunto, ese número que estás mostrando, Miguel, ¿tú lo has vinculado con la penetración de la tecnología en el país? Porque llama bastante la atención la población activa que Se le anda cortando, ¿verdad? son Se corta, José. recaudadora de impuestos. Se te anda cortando, estimado. No se entendió, José. Sí, creo que se refiere a que si no será que no pueden acceder por el rezago tecnológico que pudiéramos tener en el país, ¿no? Creo que a eso había enfocado la pregunta de José. Mira, Sí, eso... a eso me he enfocado. Ujú. Mira, ese es un buen punto que mucho en su momento de cuando se instauró esto de la facturación electrónica, que vuelvo a señalar, ya tenemos prácticamente, pues 2014 para 2021, estamos hablando ya de prácticamente 7 años, ¿no? Del arranque de la facturación electrónica. Si bien es cierto, tuvimos una etapa como de unos, ¿qué será?, 4 años, en donde nos dejaron estar combinando la facturación de papel con la facturación electrónica y ver, la autoridad lanzó campañas para que aquellos que se les complicara por cuestiones tecnológicas esto de la facturación electrónica, pues realmente yo pensaría que no, ya no sería una limitante al día de hoy, porque al fin de cuentas, y lo sabemos, ¿no? Los que quieren hacer negocios, pues ven cómo le hacen, pero siguen y buscan la forma de poder acceder a las complicaciones que pudiera pues estarnos poniendo, en este caso, una autoridad fiscal, pues para seguir operando, ¿no? Entendemos que para hacer una facturación electrónica vas a requerir una computadora, vas a requerir internet y tener pues, conocimientos mínimos indispensables para entender cómo diablos generar una factura electrónica. Y también otro punto que no he platicado, pero actualmente tenemos, voy a ponerles un costo. Para hacer facturas electrónicas, nuestra autoridad fiscal nos da un sistema gratuito, pero pésimo, horrible, por cierto, ¿no? Muy complicado de utilizar y basado en su portal que también da pena, ¿no? Pero tú no quieres usar ese servicio porque sabes que hay mejores servicios, entonces contratas a un proveedor autorizado y más o menos estamos pagando unos, ¿qué les parece? Por cada 10 facturas $1 para tener más o menos el dato, ¿no? O sea, que para que tú tengas oportunidad de hacer 10 facturas, hay que pagar $1 al proveedor para que te dé acceso al servicio. ¿No quieres pagar eso? Bueno, vete al servicio gratuito, ¿no? Que la verdad no se los recomiendo. Regresando un poquito a las estadísticas, vean el dato.
¿Cuántas personas morales, y por personas morales me refiero a personas jurídicas, ¿no? Tenemos prácticamente 2 millones de personas morales en México. Son muy poquitas, muy poquitas, ¿vale? Asalariados es la base fuerte de contribuyentes en nuestro país y que seguramente algo muy similar debe estar pasando en toda Latinoamérica, en donde tristemente y también a veces así parece que a Latinoamérica nos quieren volver nada más pues, empleados de otros países o de grandes conglomerados, ¿no? Somos asalariados, 47 millones nos están marcando. Y en la parte gris nos ponen personas físicas no asalariadas, que ahí podría entrar una combinación fuerte entre los que realizan actividades empresariales con servicios profesionales, prácticamente 30 millones. Entonces, con estos datos, yo me quedo así como que, wow, a ver, no me salen los números. Yo le digo a la autoridad, a ver, no me sale. ¿Cómo es que tienes 80 millones de contribuyentes y solo 10 millones están emitiendo facturas? Ok, asalariados, quítalos. Pero de esos 30 millones de no asalariados, voy a ser optimista, deberían de ser por lo menos la mitad que estuviera facturando de esos 30. Y de las personas morales entenderíamos que todos tendrían que estar facturando. Entonces tendríamos que tener más o menos como unos 17 millones de contribuyentes con firmas electrónicas y emitiendo facturas. Y no, tenemos a 10 millones prácticamente. ¿Vale? Entonces, pues, y aparte, la autoridad ahorita viene una reforma en donde cumpliendo 18 años nos va a obligar a tramitar tu registro como contribuyente. Obligado. Lo requieras o no lo requieras, estés o no estés haciendo actividades, nos van a obligar. Claro, va a estar interesante porque quiero pensar que ante entes gubernamentales nos van a pedir, tráeme tu constancia de registro, si no, no puedes continuar este trámite, ¿no? Nos van a empezar a poner a los jóvenes, ¿no? Sobre todo, este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es el punto que quiero compartir con ustedes? ¿Cómo se está dando el control fiscal a través de la facturación electrónica? Ejemplos, ya puse uno, las redes electrónicas, que es un tema aparte, pero recientemente tiene muy poquito, apenas va para 2 años esto, de restringirnos los sellos. ¿Cómo que restringir los sellos, Miguel? Sí, sencillo. Si tú no te portas bien, que ahorita voy a comentar los parámetros, te bloqueamos los sellos y tú no puedes facturar hasta que nos aclares o resuelvas la situación. Y déjenme decirles, si tú no le entregas a tu cliente la factura electrónica, no te paga. Aquí en México no te pagan. Si tú no das una factura, no te pagan porque significa que algo traes mal, que algo andas haciendo mal e incluso hay un artículo en nuestras disposiciones que yo lo he denominado el apestado fiscal. ¿Tienes problemas con el fisco? Yo no quiero tener tratos contigo. Ve a arreglar tu situación fiscal y después vemos si trabajo contigo. Así está pasando actualmente en México como tal. Entonces, si yo no puedo facturar porque me bloquean los sellos con los que hago mi factura, vean qué causales son. Si no presentas la declaración anual al mes posterior a la fecha límite, te restringen tus sellos. No puedes facturar. Omites 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, declaraciones de impuestos, te bloqueamos tus sellos. En procedimiento de cobro coactivo, o sea, le debes al fisco, te va a buscar para cobrar y no te localiza o desapareces, te restringen tu sello, ¿no? Al ejercer facultades de revisión, ¿no? Te quiere hacer una auditoría, no te localizan o desocupas el domicilio y no le avisas a la autoridad, te restringimos tus sellos. Otra más, al ejercer revisiones, o sea, al estarte haciendo una auditoría, detecta que estás vendiendo facturas, que tus operaciones no son reales, que estás dedicándote a la venta de facturas, ¿no? Esos que seguramente yo creo que no existen en Latinoamérica, ¿no? Estos de, ¿requieres documentos o requieres facturas para bajar tus impuestos? No te preocupes, nosotros te vendemos facturas. Bueno, si andas en esos malos pasos y lo detecta la autoridad, también te restringen los sellos. Miguel, una pregunta, disculpa la pregunta básica y la interrupción.
que son un sello Ajá. digital, que es un sello digital para Acuérdate que todos. lo comentaba, viene de la mano con los archivos de la facturación electrónica, Ujú. el famoso archivo .key y el certificado, Ok, y el sello prácticamente es como un hijito de la facturación, de los archivos de facturación. Con esos archivos, prácticamente cuando juntas tus archivos y se estampa en tu factura, estás firmando prácticamente como así, como de puño y letra, tu factura electrónica con el proveedor que confirma y se lo manda a la autoridad fiscal. ¿Ok? Eso sería el sello digital como tal, ¿no? Así que no hay forma que tú puedas decir, ah, no, esa factura no es mía. A ver, ¿cómo de que no? Si ahí está tu firma digital, ¿no? A ver, repudia tu firma digital, está vinculado a ti. Y también es un tema que, por cierto, nuestra autoridad fiscal anda en campaña que cuando va el contribuyente a tramitar su firma electrónica, lo primero que le dice, no se la des al contador porque prácticamente le estás dando un cheque en blanco al contador. Y sí es cierto, realmente, pues digo, ¿quién de ustedes firmaría un cheque en blanco para su contador o a sus asesores o a sus abogados? Pues yo creo que ninguno de nosotros. Pero tristemente, si el contribuyente a sus asesores, a sus contadores, no les entrega la firma electrónica, pues no podemos ayudarlo en un montón de procesos que requieren hacer, a no ser que ellos sepan hacerlo, que la verdad es bastante complejo para la mayoría de los contribuyentes entender las cuestiones contables y tributarias, ¿no? Solo para puros iluminados como ustedes, que entienden la materia contable y fiscal. ¿No? Que ese es un contubernio muy, muy interesante, ¿no? Todo el rollo de las NIF, que aquí José y Fernando les encanta hablar de las NIF, ¿no? Y si lo revolvemos con la materia tributaria, es una belleza. Yo siempre le he dicho, si lo contable y lo financiero no está bien, lo fiscal está peor, ¿eh? Lo fiscal está peor, ¿no? Oye, ¿cómo se hace una planeación fiscal? Primero hay que hacer una planeación financiera para hacer una planeación fiscal. No es al revés, como tristemente de repente andan haciendo muchos, ¿no? Ahí vamos a hacer la planeación fiscal, ¿verdad? Y lo financiero está hecho un desastre, ¿no? Cuando entras a ver lo financiero dices, no, pues no va a servir para nada aquí la cuestión fiscal como tal, ¿no? Ok, si también se detecta que el domicilio que le dijiste a la autoridad fiscal no tiene nada que ver con lo que es tu actividad principal, también restríngele sellos, ¿no? Resulta que te dedicas a cuestiones de la construcción y llegan las autoridades fiscales al domicilio y dicen que el domicilio nada más tiene un escritorio y una silla, ¿no? Oye, y lo demás de equipo tiene que estar en otro lugar y tú ni siquiera tienes aquí aviso de sucursales, bodegas, ni nada. Este no es tu domicilio, aquí no está el centro vital de tu negocio, aquí nada más está una persona sentada. Entonces dice la autoridad, hasta que no me demuestres el domicilio, te restringo los sellos, ¿no? Y el que ya les platicaba, no hay coincidencia entre tus comprobantes fiscales, tu facturación electrónica, con lo que estás declarando. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las nóminas, los pagos a los trabajadores, sus sueldos, también se timbran o se facturan electrónicamente. Eso lo factura el mismo empleador. Él factura la nómina que le paga a sus trabajadores, porque la autoridad dice, bueno, yo no le puedo exigir al trabajador que le haga la factura a su empleador, porque pues es toda una infraestructura para hacer facturas. Entonces, quien la hace es el empleador. El empleador hace la factura que él va a poder deducir por este esquema de facturación